Mi nombre es Clara Cortés, teniente coronel de la Armada Española, a cargo de la seguridad en el cuartel general de la base naval de Rota, Cádiz. Y el día que vi la firma de mi padre en el libro de registro de mando, todo lo que creía sobre lealtad, honor y deber se hizo añicos. Era una mañana cualquiera, o al menos se suponía que lo era. El tipo de día en que el olor a café se extendía por el pasillo fuera de la suite de mando, cuando las secretarias intercambiaban saludos silenciosos y la bandera afuera captaba el primer oro del sol naciente. Yo había pasado por los controles de seguridad 1000 veces. Escaneo de credencial, reunión matutina, actualizaciones de personal, rondas de inspección. Rutina familiar segura. Hasta ese pequeño detalle. El registro de visitantes decía que el general retirado Marcos Hidalgo vendría a firmar el libro de registro de mando. Una simple tradición ceremonial que hacíamos para los oficiales superiores que alguna vez sirvieron en la base. Nada clasificado, nada inusual, solo una foto, un apretón de manos, una firma, una tranquila palabra de agradecimiento por sus años de servicio. Recuerdo leer su nombre, hacer una pausa, sentir algo débil pero agudo dentro de mí. Hidalgo. No era un nombre infrecuente, pero tiró de un hilo enterrado profundamente en mi memoria, uno conectado a mi padre. Lo ignoré, me dije que era solo una coincidencia y volví a revisar el horario de entradas. A las 9 horas el coche del general entró en el aparcamiento, un sedán negro, placas del gobierno, nada ostentoso. Salió con la postura de un hombre que había mandado habitaciones toda su vida, cabello blanco, zapatos lustrados, una ligera cojera. La edad no lo había suavizado, lo había destilado. Asintió mientras yo le saludaba, sus ojos, firmes pero cansados. Teniente coronel Cortés, dijo, su voz como grava envuelta en formalidad. Un placer. Bienvenido de nuevo al mando, señor, respondí. El libro de registro está listo dentro. Entramos juntos al salón de honor. El espacio era tranquilo, adornado con retratos enmarcados y viejas banderas de campaña. En el centro una sencilla mesa de roble, una pluma estilográfica y ese viejo libro de registro de cuero azul. Siempre me había encantado. Páginas tan gruesas como la historia misma. Cada firma un capítulo de servicio. Cada nombre un recuerdo de sacrificio. El general se ajustó las gafas, tomó la pluma y comenzó a firmar. Su mano se movía lenta pero firme, con práctica. Y entonces algo dentro de mí se sobresaltó. Mis ojos captaron la curva de una letra, la inclinación de una línea. Se me cortó la respiración antes de que pudiera evitarlo. Esa caligrafía. No podía ser. La caligrafía de mi padre era distinta, limpia, deliberada, con una ligera inclinación hacia arriba en cada R, como un optimismo construido en tinta. No la había visto desde 1991, el año en que desapareció en acción. Pero ese día, en esa página, la forma de la firma me golpeó como un rayo. Me quedé helada. El pasillo pareció quedar en silencio. Señor, mi voz salió más pequeña de lo que pretendía. Esa es la firma de mi padre. La pluma se detuvo en el aire. La mano del general tembló. Por un largo e insoportable momento, no me miró. Luego extendió la mano hacia el vaso de agua a su lado, sus dedos resbalaron lo suficiente como para que se volcara y se rompiera contra el suelo. Ni siquiera se inmutó con el sonido. En cambio se giró, los ojos muy abiertos, pálidos como ceniza. No debiste ver eso, dijo en voz baja. El aire entre nosotros se espesó. Pude escuchar el lento goteo del agua del vaso roto, el zumbido de las luces del techo. ¿Qué quiere decir?, pregunté forzando mi voz para que fuera firme. Señor, ese es el nombre de mi padre, comandante Daniel Cortés. El general parpadeó con fuerza, presionando el pulgar contra el puente de la nariz como un hombre que lucha contra algo pesado. Sí, dijo finalmente. Sé quién era. Era, repetí la palabra, raspando mi garganta. ¿Quiere decir es? Todavía está catalogado como desaparecido en acción. Exhaló entre dientes sin responder. Luego, con una voz demasiado suave para que cualquiera más la escuchara, susurró, algunas cosas se dejan así por una razón. Sentí que el suelo se inclinaba debajo de mí. 20 años de disciplina no pudieron detener la inundación que se alzaba en mi pecho, la ira, la confusión, el dolor de una hija que había esperado la mitad de su vida por la verdad. Creo que merezco saber por qué su firma está en nuestro libro de registro actual, señor, dije. Mi voz temblaba, pero las palabras salieron afiladas. El general me miró, no como un oficial superior, sino como un hombre acorralado por su propia conciencia. Por un segundo pensé que podría ordenarme que lo dejara. En cambio, se dio la vuelta, con los hombros pesados. Tu padre era un buen hombre, murmuró. Mejor que la mayoría.
Pero harías bien en dejar esto en paz. Y luego se fue, pasos lentos y deliberados resonando por el pasillo, cada uno más pesado que el anterior. Me quedé allí mucho después de que se fuera, mirando la tinta aún secándose en la página. La misma caligrafía que una vez firmó mis boletas de calificaciones, mis cartas de cumpleaños, mi certificado de ascenso, ahora atrapada dentro de un libro que nadie se suponía que debía cuestionar. Fuera de la base, todo continuó como si nada hubiera cambiado. Pero algo dentro de mí se había transformado para siempre. Esa noche, mucho después de que todos se hubieran ido, regresé sola al salón de honor. Las luces del conserje parpadeaban débilmente sobre los retratos. Abrí el libro de registro de nuevo, trazando el nombre de mi padre con la yema del dedo. Daniel Cortés. Decía, el mismo trazo firme, la misma inclinación ascendente en la R. Y junto a él, una fecha que no tenía sentido. Firmado 15 de abril de 2022. Había sido declarado desaparecido desde 1991. Por un momento mi respiración se volvió superficial. Luego el entrenamiento se hizo cargo. Calma, control del pulso, la respiración, análisis de los datos. Pero ninguna parte de la lógica podía explicar eso. ¿Era una falsificación? ¿Algún tipo de broma? ¿O acababa de descubrir algo mucho más grande, una verdad enterrada bajo décadas de silencio? Todo lo que sabía era que alguien había escrito ese nombre por una razón, y tenía la intención de averiguar quién y por qué. Cerré el libro con cuidado, sintiendo el peso de la historia en mis manos. Al darme la vuelta para irme, el reflejo de la vieja bandera en la pared me llamó la atención, la misma a la que mi padre había saludado el día que partió para su última misión. En algún lugar profundo dentro de mí, un recuerdo susurró, nunca confundas el silencio con la paz. Clara, a veces el silencio esconde la lucha que vale la pena terminar. Esa noche no dormí. Esa firma, el fantasma de mi padre escrito en tinta, me acababa de llamar de nuevo al deber. A la mañana siguiente la base se sentía diferente, más tranquila, aunque nada en papel había cambiado. Los mismos oficiales en el pasillo, el mismo zumbido de las luces fluorescentes, el mismo aroma a café quemado del comedor. Pero debajo de todo, sentía esa extraña corriente como una baja vibración debajo del suelo. Una vez que lo notas, no puedes dejar de sentirlo. Pasé la primera mitad del día fingiendo trabajar. Mi mente no estaba en los registros de seguridad ni en los informes de personal. Estaba en una página de cuero azul que estaba 2 pisos debajo de mí, la tinta aún secándose junto a una fecha que no debería existir. A las 11 horas, revisé el archivo de autorización de visitantes. La cita del general Marcos Hidalgo había sido introducida manualmente por la oficina administrativa. Sin confirmación digital, sin marca de tiempo de entrada. Eso solo era extraño. Los oficiales retirados solían venir a través de relaciones públicas, no a través de la programación interna. Alguien quería que esta visita pareciera rutinaria. Escribí su nombre en el archivo de personal. Marcos J. Hidalgo, retirado en 2002, excomandante de la División de Inteligencia Naval, Comando del Atlántico Norte. Se me revolvió el estómago. Inteligencia Naval. Esa era la rama de mi padre. Imprimí su expediente, lo deslicé bajo mi brazo y le dije a mi ayudante que me iba a una reunión externa. En realidad, iba a la antigua sala de archivos, un búnker sin ventanas que olía a polvo y aceite de máquina, donde el papeleo olvidado iba a morir. El empleado de turno levantó la vista de su crucigrama. Coronel Cortés, dijo. No la veo por aquí a menudo. Estoy siguiendo una entrada en el libro de registro de mando, dije. Necesito todo lo que tengamos sobre las asignaciones anteriores del general retirado Hidalgo. Frunció el ceño, luego abrió un archivador de acero. La mayor parte de esto está semirredactado. ¿Está segura de que quiere sumergirse en ese pantano? Ya estoy hasta las rodillas, dije. Me dedicó una pequeña sonrisa, me entregó una caja de cartón sellada como clasificado, desclasificación pendiente 2041. Dentro había carpetas amarillentas, memorandos de campo y un archivo delgado marcado, Cortés de. Se me cortó la respiración. Lo abrí con cuidado. Las páginas estaban quebradizas, los bordes rizados. La última entrada tenía fecha del 14 de agosto de 1991. Sujeto transferido a revisión de inteligencia pendiente de investigación. Estado, MIA bajo revisión. Sin aviso de cierre, sin correspondencia familiar, nada. Solo silencio. Mi padre había desaparecido mientras estaba bajo revisión por la inteligencia naval, el departamento del general Hidalgo. Me senté allí un buen rato, trazando la tinta con el pulgar, tratando de recordar a mi padre la última vez que lo había visto. Tenía 9 años. Se había arrodillado junto al columpio del porche,
ajustándome mi pequeña chaqueta azul marino que había comprado en la tienda de la base. Siempre mantente erguida, pequeña Clara, me había dicho, apartándome el pelo de los ojos, incluso cuando el mundo se doblegue. Luego se había ido y nunca regresó a casa. A última hora de la tarde supe que no podía seguir sentada con fantasmas. Si quería respuestas, tendría que obtenerlas del único hombre que aún vivía y conocía la historia. Encontré el número del general en el directorio de oficiales retirados. Su asistente respondió con un tono enérgico. Oficina del general Hidalgo. Soy la teniente coronel Cortés, cuartel general de mando, dije. Me gustaría solicitar una reunión privada. Pausa. Luego, ¿es sobre lo de ayer? Sí. Otra pausa más larga esta vez. El general no se encuentra bien, señora. Pero si insiste, puede verla en su residencia a las 7 horas. No traiga a nadie más. La línea se cortó. Esa tarde conduje hacia Chiclana. La autopista se difuminaba en largos tramos de pinos y cielo ámbar. Su casa se alzaba solitaria en un acantilado con vistas a la bahía, una modesta colonial, pulcra, pero solitaria. La luz del porche ya estaba encendida. Él mismo abrió la puerta, vistiendo un suéter gris en lugar de un uniforme, su postura ligeramente encorvada. Coronel Cortés, dijo, pensé que me llamaría. Señor, respondí. Me dejó con preguntas. Me hizo un gesto para que entrara. La sala de estar olía débilmente a bourbon y papel viejo. En la repisa de la chimenea había fotografías enmarcadas, medallas, barcos, rostros de hombres en uniforme de diferentes décadas. Una foto me detuvo en seco, mi padre sonriendo junto a un Marcos Hidalgo más joven. Siéntese, dijo el general en voz baja. Antes de empezar, entienda esto, no le debo explicaciones. Lo que le debo es una promesa que hice hace mucho tiempo. Con todo respeto, señor, dije, esa promesa le costó a mi familia 30 años de silencio. Miró sus manos, las venas como cuerdas bajo la piel pálida. Tu padre fue el mejor oficial que he mandado. Tenía algo que la mayoría de nosotros perdimos, conciencia. Vio cosas que no debería haber visto. Cosas que pusieron nerviosos a hombres poderosos. ¿Qué cosas?, pregunté. Contratos de adquisición. Un proveedor privado que desviaba equipo defectuoso al extranjero. Murieron hombres por ello. Él intentó exponerlo, pero había nombres por encima de él que querían que se enterrara. Se me ordenó contenerlo. En cambio, le di tiempo para desaparecer. Sentí que se me cerraba la garganta. Desaparecer. No murió Clara. Se fue. Nueva identidad, vida tranquila en algún lugar lejos de aquí. Era la única forma de mantenerlo a salvo y de evitar que la Armada se destrozara a sí misma. Sacudí la cabeza. Eso no tiene sentido. Su expediente de desaparecido en acción lo presenté yo, dijo. Para protegerlo a él y a ti. Entonces, ¿por qué firmar el libro de registro?, exigí. ¿Por qué ahora? Sus ojos se suavizaron, viejos y cansados. Porque el tiempo se acaba, me pidió que dejara una prueba para que cuando estuvieras lista, la encontraras. Me quedé allí, aturdida, las palabras resonando en mi cabeza como pins de sonar. Mi padre vivo en algún lugar. El general se levantó lentamente, caminó hacia un cofre de madera cerca de la ventana y sacó un sobresellado con cera de la Armada. Me dijo que te lo diera cuando ya no pudiera ocultarlo. Lo tomé, mis dedos temblaban. El sobre era pesado. La caligrafía en el frente inconfundible para Clara. Por un momento ninguno de los dos habló. Luego, la voz del general se quebró. He cargado con mi parte de pecados, coronel. Algunos por deber, otros por supervivencia. Pero este fue por amor. Afuera, el viento susurraba entre los laureles de la bahía. Quería hablar, pero todo lo que pude hacer fue asentir. Cuando salí de su casa, el sobre estaba en el asiento del pasajero, brillando con la luz del salpicadero como si tuviera vida. No lo abrí de inmediato. Durante 30 años, había querido la verdad. Ahora no estaba segura de poder soportarla. Volví a la base. La carretera vacía, el aire nocturno fresco y pesado. El vaso que se había roto en su mano esa mañana se sentía como un espejo. 2 vidas abriéndose a la vez. No abrí el sobre esa noche. Se quedó en la mesa de mi cocina bajo la tenue luz amarilla, junto a una taza de café sin tocar que se había enfriado hacía mucho tiempo. El sello de cera con el escudo de la Armada me miraba fijamente como un ojo, inquebrantable, paciente, casi desafiándome a romperlo. Me dije que esperaría hasta la mañana. Pero llegó la mañana y el sobre seguía allí, y también el miedo.
Es extraño, puedes enfrentarte a munición real, liderar un equipo de seguridad durante simulacros de alta alerta, manejar amenazas con manos firmes, pero cuando se trata de una carta de tu propio padre, tus rodillas flaquean. A las 7 decidí que no podía leerlo sola. Conduje hasta la casa de mi madre, una pequeña casa de un solo piso en las afueras de la playa de Cádiz. La pintura estaba descolorida, pero ella aún mantenía el porche inmaculado, mástil de bandera, campanillas de viento, rosales que florecían incluso en malas temporadas. Cuando me vio, sonrió, luego frunció el ceño. Clara, pareces haber visto un fantasma. Quizás sí, dije en voz baja, dejando el sobre en la encimera. Ella miró el sello de cera. Su mano fue a su boca. ¿De dónde sacaste eso? Del general Hidalgo. Su rostro se quedó sin color. ¿Él sigue vivo? Asentí. Dijo que papá también. Por un momento ella solo miró fijamente con los ojos vidriosos. Luego se hundió en una silla como si la fuerza la hubiera abandonado. Clara, si esto es un cruel error. Es su letra, mamá. Es real. Sus manos temblaron al tocar el sobre. Prometió que nunca nos volvería a contactar. Dijo que era más seguro así. Me senté frente a ella. ¿Más seguro de qué? Ella bajó la vista. De gente que se hacía llamar patriotas pero vendía sus almas por contratos y favores, de hombres que preferirían matar a un buen oficial antes que admitir que estaban equivocados. Se me secó la garganta. ¿Tú lo sabías? Sabía algunas cosas, dijo en voz baja. Tu padre me contó lo suficiente para entender que se había ganado enemigos en las altas esferas. Cuando desapareció, recibí una visita de un hombre de uniforme, no Hidalgo. Alguien más que dijo que si quería que estuvieras a salvo, nunca debía hacer preguntas. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tenías 9 años y ya te parecías a él, terca e intrépida. Pensé que la armada te daría un propósito, no que reabriría su herida. La miré a la mujer que había mantenido nuestro mundo unido con el silencio. Y de repente no estaba enfadada. Simplemente sentí el peso de 3 décadas presionando sobre ambas. Finalmente dijo, ábrelo. Rompí el sello con cuidado. Dentro había 3 páginas escritas a mano, fechadas 6 meses antes. La tinta se había corrido en algunos puntos como si hubiera sido escrita a toda prisa o con lágrimas cerca. Clara, si estás leyendo esto, significa que no pude permanecer escondido para siempre. No me fui porque dejara de amarte. Me fui porque el amor era la única forma de protegerte de lo que se avecinaba. Me negué a aprobar un envío de armas destinadas a aliados, pero manipuladas con una guía defectuosa. Hidalgo me ayudó a fingir mi muerte antes de que los hombres detrás de ello pudieran silenciarme. Él aceptó la deshonra para que yo pudiera desaparecer. Ha cargado con esa carga durante 30 años. No lo odies, Clara. Él salvó mi vida y la tuya. Si quieres encontrarme, busca no en Madrid, sino en Huelva. Hay un barco llamado Marea de Honor. Estaré esperando hasta que el mar me lleve. Lo leí 2 veces antes de poder volver a respirar. Mi madre lloraba suavemente. Huelva, susurró. Ahí fue donde pasamos nuestra luna de miel. Doblé la carta con suavidad. Entonces ahí es a donde voy. Me agarró la mano. Clara, espera. Después de todos estos años, ¿y si se ha ido? Entonces me quedaré donde él se quedó por última vez, dije. He esperado bastante tiempo a los fantasmas. Por la tarde ya estaba en la autopista rumbo al sur. La radio ponía viejas canciones de flamenco que mi padre solía tararear. El viento por la ventanilla traía la sal del Atlántico. Cada kilómetro se sentía como quitarme un uniforme hecho de viejo silencio. Cuando llegué a Huelva, el puerto deportivo parecía sacado de otra época. Muelles de madera con la pintura descascarillada, gaviotas chillando en lo alto. Pescadores recogiendo redes. Turistas haciendo fotos cerca del faro. Pasé junto a todos ellos, escaneando los barcos hasta que un nombre me detuvo en seco, Marea de Honor. La embarcación era pequeña, modesta pero limpia. Alguien la cuidaba. Subí a bordo lentamente con el corazón latiendo, y grité, hola. La voz de un hombre respondió desde la cabina. Ruda, mayor, pero aún fuerte. ¿Puedo ayudarla? Salió. Piel curtida por el sol, barba gris, ojos afilados e increíblemente familiares. Mis rodillas casi cedieron. Papá. Se congeló por un segundo. Ninguno de los dos respiró. Luego dijo Clara como si pronunciar mi nombre le devolviera 30 años de aire a sus pulmones. No corrí hacia él de inmediato. Simplemente me quedé allí mirando,
tratando de fusionar el fantasma de mis recuerdos con el hombre que tenía delante. Finalmente me acerqué. «¿Estás vivo?», asintió con los ojos húmedos. «No estoy orgulloso de cómo, pero sí. Leí tu carta. Entonces lo sabes todo». «Lo suficiente», dije. «Lo suficiente para odiar lo que hicieron. Pero no sé por qué nos dejaste creer que estabas muerto». Suspiró frotándose la cara. «Porque la Armada ya no era la misma Armada. Tenía pruebas, cosas que habrían quemado a hombres buenos junto con los culpables. Pensé que desaparecer detendría el ciclo. Me equivoqué. La ira que pensé que traería conmigo se disolvió en algo más pesado. Podrías haber confiado en mí», dije en voz baja. «Lo hice», respondió. «Por eso me fui. Sabía que llevarías el nombre Cortés con honor, incluso cuando intentaran mancharlo». El viento del puerto deportivo soplaba entre nosotros, salado y cálido. Parecía más pequeño de lo que recordaba, pero sus ojos aún tenían esa calma y firmeza, los mismos ojos que me enseñaron a apuntar, a saludar, a decir la verdad incluso cuando dolía. «Quise volver a casa tantas veces», dijo. «Hidalgo me rogó que no lo hiciera. Dijo que tenías una vida, una carrera, que desenterrar el pasado solo te haría daño». «Se equivocó», dije en voz baja. El silencio dolió más. Asintió lentamente, se metió en la cabina y sacó una pequeña caja de madera. Dentro estaba su vieja insignia de la Armada, pulida, cuidadosamente guardada. «Esto perteneció a mi padre», dijo. «Y a su padre antes que él. Ahora es tuya». La sostuve en mis palmas. Fresca, pesada, familiar. «Papá», dije con la voz quebrada. «Necesito arreglar esto. La gente debería saber la verdad». Miró hacia el agua abierta. «La verdad no siempre salva reputaciones, Clara. A veces salva almas». No respondí, pero en mi corazón, sabía que esto ya no se trataba solo de limpiar su nombre. Se trataba de restaurar algo más grande. Fe en lo que el honor aún significa. Esa noche me quedé en el barco. Hablamos hasta el amanecer sobre mamá, sobre los años que había perdido, sobre el perdón para el que ninguno de los dos tenía palabras. Y cuando el sol salió sobre la bahía, me di cuenta de que la historia no había terminado. Solo estaba comenzando. A la mañana siguiente la luz del sol se filtraba por las persianas de la cabina y pintaba finas líneas doradas sobre la mesa donde mi padre estaba sentado, con las manos alrededor de una taza de café astillada. Por un momento se sintió casi normal, un padre y una hija compartiendo el desayuno junto al agua. Luego el silencio entre nosotros me recordó que 3 décadas se interponían entre nuestras palabras. Él parecía mayor, por supuesto, el pelo canoso, la piel curtida por la sal y el sol, pero todavía había esa agudeza familiar en sus ojos, ese enfoque firme que solía asustar a los tenientes de la mitad de su edad. «¿Sabía mamá que estabas vivo?», pregunté. Él dudó. «Hidalgo le dijo lo suficiente para manteneros a salvo a las dos. Era más fuerte de lo que le dábamos crédito». Asentí lentamente. «Ella guardó tu foto en el piano, la desempolvaba todos los domingos. Decía que le recordaba que el silencio no es lo mismo que el olvido». Sonrió débilmente. «Eso suena a ella». Me incliné hacia adelante. «Dijiste en tu carta que te negaste a firmar un trato. El que mató a soldados. ¿Qué pasó realmente?». Respiró hondo. Empezó como una inspección rutinaria. Un contratista llamado Sistemas Beston. Suministraban módulos de navegación a socios en el extranjero. Encontré discrepancias. Los datos de las pruebas internas habían sido falsificados. Un lote de equipos era defectuoso, peligrosamente. Cuando planteé el problema, me dijeron que me retirara. Su voz se volvió más suave. Una semana después, el informe desapareció. 2 hombres del Departamento de Adquisiciones de Defensa me visitaron. Me insinuaron que mi carrera terminaría si no cooperaba. Hidalgo era mi oficial al mando entonces. Me advirtió que me harían desaparecer si seguía investigando. No se equivocó. Sentí que se me encogía el pecho. «Así que te incriminaron». No lo necesitaron. Simplemente dejaron que el tiempo me enterrara. Hidalgo falsificó un memorando interno declarándome bajo investigación y me ayudó a desaparecer antes de que pudieran actuar. Debería haberse retirado como un héroe. En cambio, cargó con la culpa de un fantasma. «¿Y Beston?», pregunté. «Prosperando», dijo amargamente. Nuevo nombre, nuevos contratos, nuevos políticos respaldándolos. Caras diferentes, el mismo juego. Miré por la portilla el tranquilo puerto deportivo. «¿Y ahora qué?».
¿Los exponemos? Sacudió la cabeza. No estamos en un tribunal, Clara. Estamos en el mundo real y en el mundo real, la verdad sin el momento adecuado es un suicidio. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que quería admitir. Aún así, el soldado que había en mí se erizó. Si no lo contamos, ellos ganan. Me estudió por un largo momento. Suenas como yo a tu edad, pero recuerda, la justicia no es venganza. Es hacer lo correcto incluso cuando te cueste. Miré la caja de insignias que estaba entre nosotros. Entonces tal vez sea hora de que alguien pague ese costo. Sonrió tristemente. Ese alguien no debería ser tú. Nos quedamos en silencio un rato. Afuera, los pescadores se gritaban entre sí a través de los muelles y las gaviotas volaban en círculos sobre los mástiles. El mundo seguía su curso ajeno a nuestra pequeña tormenta. Por la tarde lo convencí para que me dejara una copia de sus viejos registros de servicio. Tenía una carpeta escondida debajo de la litera, papeles quebradizos, fotografías antiguas, recibos, notas manuscritas, incluso una cinta de casete descolorida etiquetada Informe de campo 1991. No sé si algo de esto todavía importa, dijo. Me importa a mí, respondí. Escaneé los documentos en una pequeña imprenta cerca del puerto deportivo. Cuando regresé él estaba sentado en la cubierta con los ojos en el horizonte. ¿Sabes? Dijo, hay algo poético en esto. Pasé mi vida sirviendo a un sistema que trató de borrarme. Y ahora mi propia hija, la teniente coronel de ese mismo sistema, está aquí para traerme de vuelta. No es el sistema, papá, dije en voz baja. Es la gente que hay dentro. Algunos lo rompen, otros lo reconstruyen. Asintió, luego miró más allá de mí, con una expresión ilegible. ¿Confías en Hidalgo? Dudé. No lo sé. Parece atormentado como un hombre que ha estado guardando un secreto demasiado tiempo. Precisamente por eso es peligroso, murmuró papá. La culpa hace que los hombres sean impredecibles. Esa noche, después de cenar, caminé por el muelle mientras él se quedaba limpiando la cubierta. El viento había arreciado, tirando de los cabos sueltos de mi cabello. Un pequeño grupo de veteranos estaba sentado cerca del faro intercambiando historias, sus risas resonando sobre el agua. Uno de ellos me saludó, un infante de marina mayor con una gorra descolorida. Buenas noches, señora, dijo. Asentí. Buenas noches. ¿El barco llamado Marea de Honor es suyo? Es de mi padre, dije. Él sonrió. Un buen hombre, sea quien sea. Siempre nos arregla los problemas del motor sin cobrar un céntimo. ¿Eres su hija? Sonreí débilmente. Sí, supongo que sí. Mientras regresaba, algo de ese intercambio se quedó conmigo, la forma en que el infante de marina dijo buen hombre. A pesar de todo el dolor, de todo el escondite, mi padre no se había amargado. Había vivido en silencio, ayudando a los demás, llevando su carga con humildad. Dentro de la cabina, ya estaba dormido. La carta del sobre de Hidalgo doblada cuidadosamente a su lado. Lo observé por un momento el suave ascenso y descenso de su pecho, y sentí que algo se soltaba dentro de mí. Por primera vez en años, no estaba enfadada. Estaba orgullosa. Al día siguiente regresé en coche a Rota. El edificio del cuartel general se alzaba desde la costa como una pared de cristal y acero, limpio, impasible. Aparqué en la entrada sur con la credencial sujeta y el uniforme impecable. Fui directamente a la oficina de archivos. Coronel Cortés, dijo el empleado, sobresaltado. Ha vuelto temprano. Necesito acceso a los registros de adquisición de 1991 a 1993, dije. Frunció el ceño. Esos están restringidos. No por mucho tiempo, respondí, deslizando un formulario de autorización firmado sobre el escritorio. La firma de Hidalgo al final. Sus ojos se abrieron. Tiene su aprobación. Aparentemente todavía cree en hacer lo correcto. Pasé las siguientes 3 horas inmersa en documentos. La mayoría de los archivos eran mundanos, pero una carpeta marcada Sistemas Beston, memorandos internos me llamó la atención. Adjunto a un informe trimestral había un recibo de unidades de reemplazo fechado el 12 de agosto de 1991, 2 días antes de que mi padre desapareciera. La firma de aprobación, la de Hidalgo. Mi pulso se aceleró. ¿Había falsificado el nombre de mi padre antes? La firma del libro de registro era una advertencia o una confesión. Para cuando el sol se puso detrás de las torres de la base, supe que tenía que ver al general de nuevo, no como una subordinada, sino como la hija del hombre cuyo fantasma aún atormentaba su conciencia. Esa noche conduje a Chiclana una vez más.
Su casa estaba oscura, excepto por una luz en el estudio. Llamé al timbre. Abrió la puerta lentamente con expresión cansada. Me preguntaba cuándo vendría. Sostuve el documento. Me dijo que lo salvó. Pero esto. Su firma, los informes faltantes. ¿Qué pasó realmente, señor? Me miró con los ojos huecos. Hice lo que tenía que hacer para mantenerlo con vida. Entonces, ¿por qué sigue pareciendo un encubrimiento?, pregunté. Porque lo era, susurró, solo que no el que crees. Me hizo un gesto para que entrara, cerrando la puerta detrás de nosotros con un clic lento y cansado. La casa olía ligeramente a cedro y borbón. La misma fotografía que había visto antes, mi padre y él de pie, hombro con hombro con sus uniformes de gala, ahora estaba boca abajo en la repisa de la chimenea. El general Hidalgo se dirigió a la mesa, sus movimientos pesados, como un hombre arrastrando el pasado con cada paso. Se sirvió un vaso de agua en lugar de whisky esta vez, su mano temblaba ligeramente mientras hablaba. Siéntese, coronel, dijo. Usted merece la verdad, pero no le gustará cuando la tenga. He vivido 30 años sin ella, respondí. Soportaré el dolor. Soltó una risa hueca. Eso es exactamente lo que dijo su padre. Se sentó, respiró hondo y comenzó. En 1991, su padre y yo formamos parte de un equipo de revisión de inteligencia que investigaba los sistemas Beston. Lo que comenzó como una pequeña auditoría se convirtió en un nido de avispas. La compañía tenía amigos, senadores, contratistas, incluso algunos dentro de la propia Armada. En el momento en que empezamos a hacer preguntas, las puertas comenzaron a cerrarse. Luego los hombres empezaron a morir en accidentes que no eran accidentes. Hizo una pausa, con los ojos fijos en algún lugar lejano. Daniel encontró pruebas de que alguien dentro del Ministerio de Defensa estaba aprobando envíos que no existían. Se estaba canalizando dinero a cuentas offshore. Miles de millones. Los confrontó. Le dije que tuviera cuidado. Él dijo, el honor no susurra, Marcos. Las palabras flotaron en el aire como humo. Cuando llegaron las amenazas, continuó Hidalgo, se me ordenó neutralizar el problema. Me negué, así que le dieron la orden a otra persona. Fue entonces cuando supe que tenía que hacerlo desaparecer. Escenificamos su muerte, un incidente de helicóptero durante un transporte clasificado. Firmé el informe falsificado. Rompí todas las reglas que había jurado defender, pero salvé su vida. Me incliné hacia adelante agarrando el borde de la mesa. Entonces, ¿lo estaba protegiendo a él y a la Armada? Asintió lentamente. Ambos. La verdad habría destruido la institución. Él accedió a desaparecer. Yo me encargué de la responsabilidad y la corrupción continuó bajo nuevos nombres. Sacudí la cabeza, así que la podredumbre se mantuvo. Siempre lo hace, dijo en voz baja. Pero los hombres detrás de ellos son más viejos ahora, algunos se han ido, otros todavía fingen servir al país que vendieron. ¿Por qué me lo cuenta ahora?, pregunté. Me miró, luego realmente me miró, su voz bajó a un susurro. Porque están vigilando de nuevo. Alguien reabrió los archivos de Beston la semana pasada. Esa firma en el libro de registro. Eso no era solo nostalgia, Clara. Era una advertencia. Alguien dentro del mando está escarbando donde no debería. Se me encogió el corazón. ¿Cree que irán tras él de nuevo? Creo que irán tras usted. Las palabras cayeron como disparos. Deslizó una pequeña memoria USB sobre la mesa. Esto guarda todo lo que me queda. Correos electrónicos, libros de contabilidad, nombres. He escondido copias, pero este es el registro maestro. Guárdelo a salvo. Si descubren que ha hablado conmigo, niéguelo todo. No voy a esconderme, señor, dije. He pasado toda mi vida defendiendo reglas escritas por hombres que las rompen. Eso termina ahora. Sonrió débilmente sacudiendo la cabeza. Suena exactamente como él. Afuera, un trueno retumbó débilmente sobre la bahía. La lluvia comenzó a golpear las ventanas, constante y rítmica. Hidalgo se levantó lentamente, fue al estante y descolgó la fotografía de él y mi padre. Le quitó el polvo. Éramos jóvenes, creíamos que podíamos cambiar el mundo. ¿Qué cambió?, pregunté. El tiempo, dijo simplemente. ¿Y el miedo? Se giró hacia mí, sus ojos brillando bajo la luz de la lámpara. Prométame una cosa, coronel. Si va a escarbar, termine lo que él empezó. No muera a medias por ello como yo lo hice. Tomé la memoria USB. Lo terminaré.
Mientras me giraba para irme, dijo en voz baja, si necesita contactar a tu padre, no llames. Usa el nombre Marea de Honor en una transmisión segura. Él sabrá que eres tú. Asentí, el corazón latiéndome con fuerza. De vuelta en mi coche, me quedé sentada en la oscuridad un largo rato, la lluvia cayendo por el parabrisas como lágrimas lentas. La memoria USB se sentía pesada en mi bolsillo, más pesada que cualquier arma que hubiera llevado. Pensé en el rostro de mi padre cuando lo encontré, la forma en que había sonreído a través del arrepentimiento. Pensé en la tranquila resistencia de mi madre. Y pensé en todos los jóvenes reclutas que me saludaban cada mañana, creyendo en un sistema que ahora sabía que estaba agrietado bajo la superficie. Cuando llegué a la base, ya era pasada la medianoche. Las puertas estaban cerradas. Los guardias me saludaron al pasar. Fui directamente a mi oficina, cerré la puerta con llave y conecté la memoria USB a mi terminal encriptada. La pantalla se llenó de archivos, contratos escaneados, transferencias bancarias, nombres de funcionarios de defensa. Reconocí a senadores a los que había informado, a empresas que había visitado. Todo estaba allí. Un archivo destacaba, Proyecto Seances 1991. Incluía un memorando de Beston a un enlace gubernamental que autorizaba una demostración controlada de sistemas de navegación modificados. La firma al final no era la de Hidalgo. Era la de otra persona, el contraalmirante Guillermo D. Carbonell, actual jefe de adquisiciones, todavía en servicio activo. La revelación me golpeó como un mazazo. La corrupción no había muerto con la Guerra Fría. Simplemente había cambiado de uniforme. Imprimí el memorando, lo guardé en mi caja fuerte y miré la pared durante mucho tiempo. Había dos caminos por delante. Exponerlos y destruir carreras, quizás vidas, o callar y dejar que la historia enterrara la verdad de nuevo. Pero la palabra honor en el nombre de ese proyecto y la del barco de mi padre no dejaban dudas sobre el camino que tomaría. A la mañana siguiente solicité una autorización de auditoría interna bajo mi autorización de seguridad. El empleado parpadeó confundido. Señora, está solicitando una revisión de las cuentas de adquisiciones de principios de los 90. Así es. Él dudó. Es asunto oficial. Lo miré a los ojos. Ya es hora de que lo sea. Selló la solicitud, sin saber si estaba firmando un papeleo o la historia. Esa noche llamé a mi padre usando una línea naval encriptada. Cuando respondió, su voz era cautelosa. Marea de Honor. Soy yo, dije. Papá, encontré algo. Todavía está sucediendo. Silencio, luego un suspiro. Entonces será mejor que tengas cuidado, Clara. Los hombres detrás de esto no se irán tranquilamente esta vez. Yo tampoco planeo estar tranquila, dije. Había orgullo en su voz cuando respondió. Entonces termínalo. Pero recuerda lo que te dije. No dejes que la venganza te robe el honor. No lo haré, prometí. Esto no es venganza. Es restauración. Cuando colgué, miré por la ventana oscura, mi reflejo débil sobre las luces de la ciudad. Por primera vez en mi carrera, entendí lo que realmente significaba mi rango. No era autoridad. Era responsabilidad. Y mañana, tenía la intención de usarlo. No derribé la puerta, la abrí con procedimiento. La solicitud de auditoría que había presentado discretamente fue aprobada, sellada por un empleado que aún no entendía que acababa de encender una mecha. Programé un evento de ética y patrimonio en el Salón de Honor bajo mi supervisión, parte formación, parte reconocimiento. Asuntos Públicos autorizó a un pequeño grupo de prensa. Se enviaron invitaciones a veteranos, a un capítulo local de Madres de Estrellas Doradas y a la última clase de reclutas. Añadí un nombre más a mano, el general retirado Marcos J. Hidalgo. Antes de la ceremonia, pedí a los servicios jurídicos que revisaran un paquete etiquetado para el inspector general. El paquete contenía el esqueleto depurado de lo que había encontrado, sin anexos clasificados, sin fuentes que pusieran en peligro operaciones en curso. La memoria USB permaneció guardada en mi caja fuerte. Los nombres que no pude corroborar no aparecieron. No estaba allí para arrasar con todo, estaba allí para poner la verdad en su sitio. A las 4 horas el salón de honor se llenó lentamente, veteranos de pelo blanco que se ajustaban las chaquetas, jóvenes marineros que susurraban al fondo, un par de reporteros garabateando en sus cuadernos porque les habíamos pedido que dejaran las cámaras en la puerta. En la pared, las viejas banderas de campaña colgaban como testigos silenciosos. En el centro, la mesa de roble. El libro de registro esperaba. Me puse en el podio con las palmas de las manos apoyadas en la madera, sintiendo el peso de todos los que habían estado en ese lugar antes que yo.
Buenas tardes, comencé. El evento de hoy trata sobre dos palabras que llevamos en la manga y a veces olvidamos en el alma: honor y verdad. Estamos aquí para recordar cómo se ven cuando están juntas. La sala se aquietó. Los reclutas de la última fila dejaron de inquietarse. Presenté el propósito declarado: reconocer un servicio ejemplar y renovar nuestros compromisos éticos. Luego cambié de tema. También estamos aquí para restaurar una mención que nunca fue entregada. Pertenece al comandante Daniel Cortés, inteligencia de la Armada, declarado desaparecido en acción en 1991. Un murmullo recorrió la sala como una marea. En algún lugar cerca del centro, un veterano se aclaró la garganta. Leí el texto que había reconstruido a partir de las notas de mi padre y los hallazgos verificados de las auditorías. Sin acusaciones, sin política, solo los hechos de una negativa. Un hombre que no aprobaría sistemas defectuosos que podrían costar vidas. Un hombre que aceptó la pérdida personal antes que traicionar el juramento que hizo. Describí el coraje como una decisión tranquila que se repite a diario, no una ceremonia militar con trompetas. Las puertas se abrieron suavemente por detrás. El general Hidalgo entró con un traje oscuro, apoyado en un bastón. No intentó sentarse. Se quedó de pie en el pasillo como si le debiera algo a la sala. Quizás así era. Seguí leyendo. Cuando terminé, dejé la mención en la mesa de roble junto al libro de registro. Por la integridad bajo presión, dije, por elegir el deber a la conciencia sobre el deber a la conveniencia, afirmamos y restauramos el honor del comandante Daniel Cortés. Los aplausos comenzaron vacilantes, luego cobraron fuerza. Dejé que el sonido me envolviera, estabilizando mi respiración. Luego hice algo que no había planeado. Hay alguien más aquí que cargó con una parte de este peso, dije, un hombre que tomó decisiones que violaron las reglas pero preservaron una vida. Vivimos con la realidad de que en la guerra y en la paz, se nos pide que elijamos entre opciones imperfectas. Hoy reconocemos no solo lo que se hizo, sino por qué. Me volví hacia el pasillo. General Hidalgo, señor, ¿quiere acompañarnos? Cojeó hasta el frente. Los reclutas se enderezaron como si una corriente los atravesara. Se detuvo en la mesa, apoyando una mano en la madera como si pidiera permiso a los fantasmas que había en ella. Miró el libro de registro. Luego a mí, luego a los reclutas. Fallé en muchas cosas, dijo con voz ronca, pero no fallaría la verdad dos veces. Tomó la pluma, su mano tembló y firmó su nombre bajo la mención restaurada de mi padre, no como respaldo, no como absolución, sino como testigo. La puerta lateral se abrió de nuevo. Entraron dos hombres de traje, observadores de adquisiciones de defensa, según el programa del día, como si fuera algo rutinario. Uno de ellos lucía una sonrisa forzada. El otro llevaba una carpeta. Reconocí la placa con el nombre, Contraalmirante Guillermo de Carbonell. Dio un paso al frente. Coronel Cortés, dijo con una voz demasiado suave. Ha organizado una ceremonia conmovedora, pero está incurriendo en difamación. Mantener mi mano firme en el podio. No se mencionaron nombres, almirante. Aún no, respondió. Hice un gesto a la abogada. Nuestra asesora legal, una mujer serena que había visto más tormentas de lo que su edad sugería, le entregó una declaración de una sola página, reconocimiento de hechos desclasificados verificados. Una nota de que se estaba abriendo una revisión de la Inspectoría General. Un recordatorio de que cualquier interferencia con una auditoría legal sería denunciada. Carbonell leyó con una expresión que se retorció lo suficiente como para delatar el pánico. Está jugando con fuego, coronel. También lo estaban los hombres que enviaron sistemas defectuosos, dije. Solo que ellos encendieron la mecha bajo los hijos de otros. La sala se quedó tan en silencio que pude oír el reloj del pasillo. La madre de la estrella dorada de la segunda fila miró a Carbonell con una expresión que nunca olvidaré, el dolor agudizado en claridad. Él dio media vuelta y se fue. Los hombres de traje se marcharon sin decir una palabra. Ni arrestos ni titulares, solo una puerta cerrándose detrás de un hombre que de repente parecía muy pequeño. Exhalé lentamente y luego me dirigí a la sala. No estamos aquí para derribar torres, dije. Estamos aquí para enderezar vigas. Una pausa. Luego pronuncié las palabras que había practicado y que apenas logré decir sin romperme. Hay un invitado más que debería estar presente hoy, pero no puede por razones de seguridad. Vive tranquilamente. Ha dado más a este país de lo que la mayoría de nosotros jamás sabrá. Me pidió que les dijera una cosa: el honor no se trata de tener razón. Se trata de mantenerse fiel cuando te cuesta. Extendí la mano hacia el libro de registro.
El cuero azul se sentía cálido bajo las luces. Lo giré hacia los reclutas. En este libro hay nombres de hombres y mujeres que se mantuvieron firmes. Les pido que añadan el suyo hoy, mañana y cada día que lleven el uniforme, por cómo actúen cuando nadie les mire. Un joven marinero al fondo levantó la mano con la voz temblorosa. Señora, ¿el honor significa perdonar? Tragué. A veces, especialmente cuando la verdad finalmente se alza. Miré a Hidalgo. Él me miró. Levanté la mano en saludo, no como subordinada a superior, sino como soldado a soldado. Él me devolvió el saludo con lágrimas en los ojos. La sala se levantó con nosotros, veteranos, reclutas, la madre de la segunda fila. Una ola de manos, un gesto firme que decía, todavía creemos. Cuando la ceremonia terminó, la gente se quedó. Los reporteros hicieron preguntas suaves sobre el patrimonio y la formación. Asuntos Legales recogió declaraciones para la Inspectoría General. Los reclutas se alinearon para tocar el libro de registro como si fuera algo vivo. Hidalgo esperó hasta que la sala se vació. Tu padre habría estado orgulloso, dijo. Creo que él diría lo mismo de usted, respondí. Sacudió la cabeza. No merezco eso. Quizás no entonces, dije. Pero quizás hoy. Asintió una vez, un hombre aceptando una sentencia conmutada, no borrada. Apoyó la palma de la mano en el cuero azul y susurró algo que no capté. Una oración o una despedida. Esa noche llevé una copia certificada de la mención a casa de mi madre. Nos sentamos en la mesa de la cocina bajo la misma luz tenue que había contemplado mi miedo. Ella presionó las yemas de sus dedos contra el papel como si pudiera volar. Dormirá mejor, dijo. Yo también, respondí. Antes de medianoche conduje sola hasta el paseo marítimo. El viento venía del agua frío y limpio. Saqué mi teléfono y abrí la línea segura. Marea de honor, dije. Está hecho. La voz de mi padre llegó fina pero firme. Me enteré. Se levantaron por ti hoy, dije. Y por lo que representas. No habló durante un largo momento. Entonces asegúrate de que sigan en pie cuando no sea popular. Lo haré, dije. Mañana comenzamos la auditoría completa. Hazlo de la manera correcta, dijo. Sin atajos, sin trofeos, solo la verdad. La línea se cortó. Me quedé allí con el teléfono enfriándose en mi mano, el agua oscura moviéndose como un corazón gigante y paciente. En algún lugar, una pequeña embarcación llamada Marea de Honor subía y bajaba con el mismo ritmo. Conduje a casa y dormí por primera vez en días. No porque la lucha hubiera terminado, sino porque la línea de salida finalmente estaba detrás de mí. 2 días después de la ceremonia, la base parecía extrañamente pacífica. Las noticias aún no habían llegado a los titulares. Los reporteros habían escrito artículos suaves sobre la integridad y el uniforme y el homenaje a los héroes olvidados. Nada que gritara escándalo. Pero bajo la calma, podía sentir el movimiento. Correos electrónicos llegando a horas extrañas. Oficinas de auditoría pidiendo aclaraciones discretas. La gente hablando en tonos cuidadosos en la cafetería. El sistema estaba cambiando centímetro a centímetro, como se mueven las montañas antes de que nadie se dé cuenta. Había esperado una reacción violenta. En cambio, lo que llegó fue gratitud. Mensajes anónimos de oficiales en servicio, personal retirado, incluso algunos civiles que habían servido bajo el mando de mi padre hacía décadas. Él me enseñó que el deber sin conciencia es solo obediencia. Usted nos recordó por qué llevamos este uniforme. Fue humilde y pesado. Luego una mañana encontré un pequeño sobre en mi escritorio. Sin remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía limpia y deliberada. Dentro había una sola línea en papel blanco: di la verdad, pero deja que cure. Sin firma, sin amenaza, sin acusación. Solo eso. Reconocí la frase, la forma de despedirse de mi padre. Esa tarde, di un paseo por el Salón de Honor de nuevo. El libro de registro estaba abierto en la página con su firma junto a la de Hidalgo. Pasé la mano por el cuero, sintiendo las ranuras de la pluma bajo las yemas de mis dedos. Ya no me dolía mirarlo. Se sentía terminado, pero los finales tienen una extraña forma de convertirse en principios. Más tarde esa semana, la revisión preliminar del inspector general llegó a mi escritorio. La carta de presentación era breve. Investigación aceptada. Mayor investigación pendiente. Los hallazgos se compartirán con el subcomité del Congreso sobre Ética de Defensa. Ahí estaba, un rayo de luz a través de 30 años de piedra. Aún así sabía mejor que celebrar. En el ejército, la justicia rara vez se mueve rápido.
Se mueve con cuidado y a veces no se mueve en absoluto, pero el cuidado era suficiente. Significaba que no habría más silencio. Ese fin de semana, regresé en coche a Huelva. El puerto deportivo parecía más pequeño esta vez, tal vez porque los fantasmas lo habían abandonado. El barco Marea de Honor estaba amarrado prolijamente al muelle, meciéndose suavemente bajo el sol de la tarde. Mi padre estaba sentado en la proa, leyendo un periódico con una taza de café solo a su lado. Levantó la vista y sonrió. No pensé que volverías tan pronto. Tuve que hacerlo, dije. La investigación es oficial ahora. Asintió, doblando el periódico. Entonces supongo que la verdad tiene sus órdenes. Me senté a su lado. No te nombrarán públicamente. Te quedarás protegido. Bien, dijo. Eso es suficiente. Miramos el agua un rato. Un par de delfines salieron a la superficie a lo lejos, alzándose y desapareciendo como signos de puntuación en una larga y paciente frase. Papá, dije en voz baja. Hidalgo no lo logró. No preguntó cómo lo supe. Simplemente asintió una vez con los ojos fijos en el horizonte. Hizo lo que tenía que hacer. Todos lo hicimos al final. Le conté sobre la ceremonia, sobre los reclutas, los aplausos, la madre que había perdido a su hijo pero aún saludaba, sobre el almirante que salió sin decir una palabra. Qué curioso, dijo. Pasamos nuestras vidas luchando contra enemigos al otro lado de los océanos, pero a veces la verdadera batalla está justo al otro lado del pasillo. Sonreí tristemente. Quizás el océano es más fácil. Él se rió, suave y cálido. Siempre fuiste más valiente que yo, ¿sabes? Yo me escondí. Tú te levantaste. Tuve tu ejemplo, dije. Extendió la mano y me apretó la mía. No tuviste mis errores. Solo que los convertiste en algo mejor. La marea cambió lamiendo el casco. El sonido era suave, rítmico como una respiración. Nos quedamos así un rato. 2 soldados, 2 generaciones, 2 guerras diferentes libradas en el mismo nombre. El silencio entre nosotros ya no estaba vacío. Estaba lleno de todo lo que no habíamos dicho y de todo lo que no necesitábamos decir. Cuando el sol comenzó a ponerse, dijo, estoy pensando en vender el barco. Me volví hacia él. ¿Por qué? Porque es hora de dejar de huir. Sonrió débilmente. Además, creo que pertenece a mejores manos. Me entregó una pequeña llave de latón. Estaba grabada con una palabra, honor. No lloré. No entonces. De vuelta al norte, la radio ponía una vieja canción de Camarón que mi madre solía tararear mientras cocinaba. A mi manera. Me reí en voz baja, luego susurré, vaya si lo hicimos. Pasaron las semanas. Los informes de auditoría llegaron, cada uno un punto que reparaba una herida abierta durante décadas. Surgieron nombres. Algunos se retiraron discretamente. Otros enfrentaron una investigación. Nadie podía fingir ignorancia ya. En la siguiente reunión de mando, mi comandante en jefe me preguntó si tenía algún comentario final para el equipo. Miré alrededor de la mesa, rostros jóvenes, algunos apenas mayores que la edad que yo tenía cuando mi padre desapareció. Solo uno, dije. Si alguna vez se encuentran eligiendo entre sus órdenes y su conciencia, recuerden esto, el uniforme no define su honor. Ustedes sí. La sala permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego alguien asintió. Otro lo siguió. Algunos tomaron notas. Y eso fue suficiente. Esa noche subí la mención restaurada al archivo de patrimonio interno de la base. En la sección de comentarios añadí una línea, la verdad no caduca. Espera las manos adecuadas. Cuando salí de la oficina, las estrellas brillaban sobre el puerto. Me quedé junto al muelle mirando hacia la oscura línea del horizonte, y pensé en cada persona que se había interpuesto entre el bien y el mal, y había elegido el camino más difícil, mi padre, Hidalgo, quizás incluso yo misma. El mar estaba en calma. En algún lugar, una pequeña embarcación se movía por él, libre y sin miedo. Respiré hondo, me ajusté más el abrigo y susurré al viento, por cada nombre que intentaron borrar, nosotros recordamos. Luego me di la vuelta, caminé hacia las luces de la base y sentí algo que no había sentido en años, paz. Para los que escuchan ahora, quizás ustedes hayan llevado su propio silencio. Quizás haya una verdad que hayan guardado doblada porque pensaron que el tiempo la haría más ligera. No es así. Pero compartirla, incluso tarde, puede convertir el dolor en propósito. Si esta historia les habló, compártanla. Cuenten a alguien sobre la persona que les enseñó lo que realmente significa el honor.
porque cuanto más lo decimos, menos se desvanece. Y si creen que la verdad y el perdón aún importan en este mundo, entonces quédense con nosotros. Hay más historias que contar, más voces que vale la pena escuchar y más corazones listos para recordar.